Bueno, gracias por la invitación a los compañeros, gracias a quienes están aquí y están mirando la presentación. Buen provecho. Retomo dos, tres cosas de lo que decía Rinco para arrancar. La idea de hacer un balance, en general, tiene que ver con alguna experiencia que se busca revisar. En este caso es una derrota electoral y es una derrota política, con lo cual hacer un balance básicamente era ver en qué nos equivocamos para no volver a repetirlo. Pero además, porque el Frente de Todos es a su vez un balance, a mi juicio erróneo, de lo que fue la experiencia kirchnerista. Recién lo decía Rinco, se juzga en la experiencia kirchnerista un exceso de polarización, un exceso de intensidad, problemas con el déficit fiscal, y entonces se pretende que volver mejores significaría abandonar todo eso en pos de otra cosa. Pero como esa otra cosa no funcionó, tal vez haya que revisar desde el principio todo el asunto y preguntarnos no solamente por qué se perdió la elección en el 2023, sino también por qué se perdió en el 2015, que en definitiva es donde arrancan todas estas preguntas. Parece extraño preguntarnos en este momento o hacer balances cuando estamos en una situación tan delicada, social, económica, políticamente, pero la verdad es que si queremos hacer esa opción superadora y proponer una alternativa creíble, en un momento donde lo creíble, lo auténtico y lo confiable juega un papel importante, hay que revisar toda la experiencia. Voy a hacer un mínimo autobombo. En el 2022 publiqué un libro y uno de los capítulos de ese libro le puse el significado histórico del kirchnerismo. Y el significado histórico del kirchnerismo lo definía básicamente como una combinación entre redistribución del ingreso y redistribución de las responsabilidades políticas, es decir, una redistribución no solamente de la riqueza y del bienestar común, sino también de la participación política, de quienes estaban en condiciones de participar políticamente. Y nosotros empezamos un camino, me parece, muy virtuoso, que es que una vez que se recompuso y se reparó socialmente la situación después de la década del 90, después del 2001, se lograron niveles de bienestar inéditos, comparables con el peronismo histórico, empezó a haber una convocatoria fuerte a la participación política. No solamente algunos empezamos a interesarnos por el gobierno de Néstor y Cristina a partir de lo que ellos hacían, sino que también ellos convocaron a la participación política desde muy temprano. Y ese para mí es un elemento muy importante, porque si uno hace el balance de que el problema de la identidad kirchnerista es que se polariza demasiado, bueno, entonces la conclusión es que hay que moderarse, polarizar menos, y eso ya fue la experiencia del Frente de Todos, y no dio resultado. Con lo cual yo decía, ese post-kirchnerismo que intentan vendernos ahora como una superación del kirchnerismo, ya fracasó, y fue la experiencia del Frente de Todos. En cambio, para quienes creemos que la militancia política, la organización de la comunidad fue algo virtuoso dentro del kirchnerismo y fue parte constitutiva de su identidad, en todo caso lo que decimos es que hizo falta más de ese camino. O sea, que el camino en el que estábamos en el 2015 era un buen camino, siempre hay cosas para corregir, para mejorar, pero en esa misma dirección, porque en definitiva, económicamente puede haber momentos mejores, momentos peores, pero si hay movilización social, si hay organización política, Rinco está distraído mirando reels de Instagram, no, a vos. No importa, igual estoy mirando a vos además. En definitiva lo que digo es, en algún momento empiezan a faltar los dólares, ¿no? Acá Amado lo sabe mejor que nadie, por la estructura productiva desequilibrada de la Argentina que siempre precisa para poder importar cuando crece cada vez más dólares y en algún momento eso llega a un nivel alto de estrangulamiento externo, nos quedamos sin dólares. Esos momentos difíciles se pueden soportar si hay convencimiento en la sociedad de que el camino es el correcto, de que políticamente está bien que vayamos por ahí. O sea, hay algo en la militancia política que no es solamente su valor ideológico en cuanto a sus principios, sino también pragmático. Te sirve para los malos momentos, te sirve para que te banquen la parada cuando estás en la mala, cuando faltan dólares, cuando no se puede llegar al mismo nivel de redistribución de la riqueza que antes. En ese sentido me parece que si el análisis que se hace es que fue demasiado intenso, que sobró militancia, que sobró polarización, yo haría el análisis en todo caso contrario, diciendo que el camino estaba bien,
que el camino estaba bien y que parte de ese buen camino es la razón también por la que luego hubo operaciones, persecución judicial, proscripción política. Es decir que en las últimas elecciones obviamente perdimos por los errores cometidos por el Frente de Todos, especialmente en el plano económico, pero también hay una parte en la que perdimos por las cosas que hicimos bien. Es decir, porque sigue habiendo dentro de los poderes concentrados la impresión correcta de que Cristina representa un dique de contención, el último de los sectores populares. Y por eso, evidentemente, la proscripción política, el intento de asesinato, funcionaron como un intento también de legitimación de discursos radicalizados y son también parte de las causas que llevaron a Milei a ser presidente de la Nación. Entonces diría que establecer un balance del Frente de Todos era importante en sí mismo para ver qué hicimos mal y qué no tenemos que repetir, pero también porque el Frente de Todos intentó ser un balance, un volver mejores que el 2003-2015, y fue lo contrario, volvimos peores. Bueno, a eso apuntábamos con la palabra o la idea, el concepto de balance. De ahí me parece que se desprenden 2 o 3 cosas para adelante. Que al contrario de lo que se está diciendo hoy, en muchos lugares, el problema de ese gobierno no fueron las discusiones políticas a cielo abierto. Obviamente son problemáticas, no estoy subestimándolas, son problemáticas para los que discuten, son complejas, a nadie le gusta producir eso en momentos de alta sensibilidad social y malestar económico, pero en todo caso, esas discusiones que se produjeron fueron consecuencia y no causa de la mala administración económica. Y hubo obviamente un intento, una propuesta de salir para otro lado de ese recorrido que llevó el Frente de Todos en términos económicos, y no dio resultado esa propuesta, no hubo escucha. Entonces, en definitiva, lo que me parece es que lo que tenemos para corregir hacia adelante es sobre todo volver a reencauzar un proyecto económico de redistribución del ingreso que le haga honor al kirchnerismo, no que intente superarlo moderándolo y deprimiendo el salario de los trabajadores, sino en todo caso recuperando ese horizonte de justicia social. No repetir lo que ya hicimos, aunque la verdad que dado el contexto no estaría nada mal empezar por ahí, pero sí tomarlo como un punto de partida ineludible. Depende del balance que uno haga, propone una cosa u otra para adelante. Si el balance que yo hago es el problema del Frente de Todos fueron las discusiones a cielo abierto, y esas discusiones fueron propiciadas por el sector de Cristina, entonces lo que digo es que hay un problema con ese sector. Y eso me lleva a decir que, bueno, entonces el kirchnerismo debería calmarse un poco, correrse, y que vengan nuevas experiencias y nuevos sentidos del peronismo. Si en cambio lo que yo digo es que el problema fue la administración económica del gobierno de Alberto, introducida por el ministro de Economía Guzmán, por Alberto Fernández, desoyendo todo lo que Cristina fue diciendo en esos 4 años, llego a otra conclusión distinta, que es que en todo caso lo que falta es, con todas las correcciones que haya que hacerle, retomar una senda en la que estábamos correctamente involucrados, que era la que, en la que estuvimos hasta el 2015. Y la identidad, porque el problema, también lo decía Rinco antes, si te van a acusar de kirchnerista, de todas maneras, por lo menos hacé kirchnerismo, ¿no? Porque de todas formas el mote viene, el estigma concebido desde el otro lado. Para nosotros es la identidad, es el orgullo. Por lo menos hacelo. Y es el problema que descubrimos no solamente en Argentina, porque los fenómenos que estoy describiendo nos ocurrieron en Argentina, pero podemos ver cosas muy parecidas en América Latina y en el mundo en general. Lo que se llamó polarización asimétrica, que consiste en que uno de los polos se radicaliza, es decir, la derecha, y que del otro lado no es que hay una radicalización equivalente, sino que te van arrastrando hacia el centro y te hacen perder identidad. Entonces quedás en la peor de las situaciones, que es intentar pensar que vos sos mejor si moderás tus modales y negociás más, pero para hacer eso primero tenés que tener algo que negociar si vos querés negociar, tenés que tener en claro algo. Si vos no tenés definido un programa económico, o por lo menos una serie de medidas de las que estás convencido de verdad y convences a tu pueblo de que te siga, no tenés nada que negociar, te negocia el otro por vos. Y lo mismo nos ocurre cuando queremos salir a convencer a los que no nos votaron, a los indecisos. Si primero no estamos convencidos los que estamos acá, los propios,
no sabemos de qué convencer a otros. Primero convenzámonos nosotros de algún diagnóstico. Y me parece que este momento es para hacer estas cosas. Para juntarnos, primero que nada, los que pensamos parecido, los que pensamos igual, los que compartimos experiencias, y llegar a una evaluación para después salir a pescar fuera de la pecera, ¿no? Porque si salís a pescar fuera de la pecera y no resolviste primero con lo más propio, te pescan a vos básicamente, te pescan a vos y te llevan para el otro lado. Entonces, esa idea de la polarización asimétrica nos fue llevando hacia un lugar que nos hizo no solamente lograr malos resultados prácticos, sino también perder la identidad, la peor de las combinaciones posibles. La Radio MAC.